No, no es cierto, Dios es bueno. A veces pasa eso, tú le predicas a las personas, pero las personas solo ven su problema. Solo ven su problema. Digo, Señor, si yo vi cómo mi hijo se moría en mis brazos, yo lo vi, yo lo viví, ¿tú te puedes imaginar? No creo, al menos que hayas pasado por una situación como esta, pero imagínate qué doloroso es para un padre tener a su hijo, a su primer hijo en brazos y que esté agonizando, o sea, y que tú no puedes hacer nada porque tú no conoces nada de la medicina, porque tú no eres doctor, porque tú lo único que puedes hacer es orar. Y eso es mucho, eso es mucho. Y esto que nos pasó no fue una prueba porque estuviésemos en desobediencia, no fue algo malo, no, simplemente Dios quería darnos fe y tener un buen motivo para servirle a Dios de corazón, y tener un buen motivo para aguantar ofensas, y tener un buen motivo para aguantar tantos falsos que se levantan en contra de mi vida, de mi matrimonio y de este ministerio. Hay que tener motivos, y nuestro motivo es el agradecimiento a Dios, porque al día de hoy este niño del que te hablo ya tiene 11 años. Bendito sea el Señor. Y Dios aún sigue sanando mi corazón y mi alma, porque yo pasé situaciones muy fuertes en ese hospital, situaciones que te marcan tremendamente. Todos tenemos una encomienda tan diferente, pero que pertenece a nuestro mismo Señor. Amén. Anota, iglesia, porque esto se lo vas a enseñar a tus hijos. Toda la prédica que te den, el alimento que te den, se los tienes que enseñar a tus hijos, porque tus hijos se los van a enseñar a sus hijos. ¿Y qué crees? Tus hijos están estudiando ahorita mismo esto. Así que, iglesia, anota, porque tienes que llegar tal vez a resolver dudas, o tal vez a que te las resuelvan tus hijos. Dios es bueno, y Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de propósitos. Dios nos rescató con el propósito de que vivamos para servirle a Él con gozo. Y sabes hasta cuándo llegó mi padre a los pies de Cristo, y mi mamá a los pies de Cristo, y mis hermanas a los pies de Cristo, cuando tu servidora dio testimonio. Cuando ellos dijeron, caray, como que Gaby ya no es esa persona que yo conozco desde hace 18 años, ¿qué le está pasando? Ella es diferente. Entonces la gente viene a Cristo porque ve a Cristo en ti. Ven a Cristo en ti. Entonces, si tú no cambias, si tú no vienes a los pies de Cristo, no lees la palabra, no estudias, no te arrepientes, no ayunas, no cambias, no dejas que Cristo crezca en ti, entonces difícilmente se le va a antojar a tu gente venir a tu Señor, porque solamente te van a ver como un religioso, nada más. Porque los fariseos por fuera se veían, los sacerdotes, ¿verdad? Se veían sus vestimentas limpias, pero por dentro, híjole, tantos pecados ocultos hay. Una doble moral, una doble manera de vivir. Y Cristo no quiere que tú vivas así. Así que di conmigo, el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas 5, 19 y 20. Ahí vamos a encontrar 17 pecados por los cuales no puede la iglesia heredar el reino de Dios. Achis, achis. Heredar, di conmigo, heredar es una cosa, ser salvo es otra. Es otra. ¿Por qué hay tantos cristianos enfermos? Porque no han heredado la promesa de sanidad. ¿Por qué hay tantos enfermos oprimidos? Bueno, pues porque no heredan las promesas de la Escritura. Y bueno, aquí cuando recién iniciamos en el tiempo de oración,
el Señor decía, van a crecer, ya no más niños, ya no más vas a ser bebé, vas a crecer y vas a heredar. ¿Cuáles son estos 17 pecados? Gálatas 5:19. ¿Qué dice, iglesia, en voz alta? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican la hechicería. Hay cristianos, porque esto se lo está hablando a los cristianos. Esto no lo está hablando a los del mundo. Hay cristianos que aún ven el horóscopo. Hay cristianos que aún creen que si ponen unas tijeras no entra la bruja ni chupa a sus hijos. Hay cristianos que todavía idolatran y a lo mejor no idolatran a un santo, pero sí idolatran a un famoso, sí idolatran a sus hijos, sí idolatran a sus esposos, a sus esposas y yo no sé qué más. Todos estos 17 pecados que Gálatas habla para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que practica estas cosas no hereda el reino de los cielos. ¿Son salvos? Sí, pero no van a heredar el reino de Dios. Amén. Eso está difícil. Estos pecados los podemos agrupar en pecados sexuales, pecados espirituales, como la idolatría y la hechicería, y pecados emocionales. Toda la gente que vive en celos, que vive en iras, en contiendas, en disensiones. Necesitamos aprender del fruto, porque el fruto de nuestro espíritu nos va a capacitar para andar en el espíritu, para que tú puedas crucificar. ¿Qué, iglesia? ¿Qué crucificamos? Crucificamos nuestra carne. Tenemos que aprender a crucificar nuestra carne. Una vida en el espíritu te va a llevar a que crucifiques tu carne, y a manera que tu carne es crucificada, pues vas a tener una mayor vida en el espíritu y vas a ser más pleno en el espíritu. ¿Cuántos quieren dejar de vivir en su carne? Yo nada más vi a la hermana Ángeles que dijo amén. Todos los demás quieren. A ver, hermana Ángeles, véngase para acá, le voy a predicar nada más a usted. ¿Cuántos quieren dejar de vivir el cristianismo en su carne y comenzar a vivir en el espíritu la vida de Cristo? Amén, porque Cristo pudo ir a la cruz y llevar tus pecados y mis pecados, mis enfermedades y tus enfermedades, gracias a la vida en el espíritu que Él tuvo aquí en la tierra. Si Él no hubiera tenido una vida en el espíritu, imagínate Jesús con tus pensamientos. Ay, no, qué injusto, ¿por qué voy a morir por ellos? Si ellos fueron los que pecaron, los que transgredieron, los que te fallaron, Dios. ¿Yo por qué? No, diles a ellos. Ay, no. Cristo vivió en el espíritu, por eso pudo hacer lo que hizo. Aparte, Cristo es Dios. Amén. ¿Cuáles son estos frutos, iglesia, que nos van a llevar a crucificar la carne y a poder ser nueva creación? Porque tú eres nueva creación. Porque cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, y conmigo, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, nací de nuevo. Nací, y no naciste solamente para estar sentado. Tú naciste para predicar y compartir la palabra. Yo no sé predicar, hermana. Yo tampoco sabía. Pero lo que yo sí sabía era lo que Cristo había hecho por mí en la cruz, y lo que Cristo había hecho por mí, y cómo Dios me había perdonado y me había dado una nueva oportunidad. Cómo Dios estaba trabajando en mi vida, y muchos años lo que yo predicaba era mi testimonio, iglesia. Mi testimonio.
Y mucha gente vino a Cristo por mi testimonio, porque Dios usaba mi testimonio para revelarse a sus vidas, no porque mi testimonio fuese muy bueno, sino que Dios es bueno y Dios quiere salvar a las personas. ¿Cómo crucificamos nuestra carne y cómo vivimos como nueva creación? Vamos a Gálatas 5, vamos a leer el versículo 16. Todos juntos, iglesia, lo vamos a leer. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a la concupiscencia de la carne. Anda en el Espíritu y no satisfagáis, ahí dice, las concupiscencias. En la versión 60 dice deseos, ¿verdad? ¿Qué es una concupiscencia? Es algo que está adentro de ti, muy arraigado, es un pecado que está ahí. En pocas palabras, para que me entiendas, es de donde el diablo sabe que tú coges. Dice, no, mira, le voy a poner este pecado porque yo sé que de esta manera yo voy a hacer que pueda caer, así lo voy a tentar. Y sabes, la tentación no se resiste al diablo, no a la tentación. A la tentación tú sales huyendo. Amén. No, yo puedo, no te hagas el valiente, y menos si no oras, y menos si no ayunas, y menos si no tienes una vida en Cristo, y menos si te congregas una vez a la semana. No te hagas el valiente, de las tentaciones huye, pero resiste al diablo. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá. ¿Pero por qué? ¿Porque eres Juan Camaré? No, porque te sometiste a Cristo. Te sometiste, dice, digo pues anda en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, iglesia? ¿Tienes una idea? ¿O no? Muy bien, hermana Luz, muy bien, hermana Lupita, muy bien, hermana Pablo. ¿Tienen una idea, hermana Gerla? Muy bien. ¿Quién no sabe qué es andar en el Espíritu? Todo lo contrario. Los que andan en la carne, no, pues imagínate. Son chillones, miedosos, groseros, majaderos, temerarios, intimidantes y todos los pecados que vimos de las obras de la carne. Eso es andar en la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, que siga el 17, Abby, por favor. ¿Qué dice? Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. La carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Entonces tú no puedes ser una oveja o un cristiano que vive en su carne y luego después, hoy ando en el Espíritu, mañana ando en la carne. No, iglesia, tienes que definirte. Tienes que aprender a definirte. Tienes que ver, se escucha feo, pero pues si de esto te sirve algo, por conveniencia, anda en el Espíritu. Imagínate que el Señor viene. ¿Por qué no se va a ir toda la iglesia? Por eso. Por eso. Yo soy cristiana, no, hombre, yo me congrego todos los domingos. Pero entre semana, tu tiempo, rendimos a Dios. ¿Tienes comunicación con Él? ¿Tienes diálogo con Dios? ¿O es un monólogo de 5 minutos donde tú nada más hablas, Señor, bendíceme, guárdame, mi entrada y mi salida, y ahí voy? No. Tenemos que tener un diálogo. Dios quiere oírte. ¿Y sabes por qué son tan importantes para Dios? Porque Él mandó a su único Hijo. Y nosotros valemos lo que vale su Hijo. Por eso somos tan valiosos. Valemos la sangre de Cristo. No porque estemos guapos, no porque nos vistamos bien. Porque somos importantes. Porque valemos la sangre de Cristo. Porque Él dio a su Hijo. ¿Qué sigue el 25, Abby, por favor?
Gálatas 5:25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y de ahí nos vamos a pasar al Gálatas 6:16. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:16. Los frutos del Espíritu, amados. Eso es lo que tienes que desarrollar. Gálatas 6:16. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos, misericordia y sobre él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paz, gozo, unidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego dice el versículo: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Por qué no hay ley? No quiere decir que esté prohibido que lo hagas o no. ¿Por qué no hay ley? ¿Quién cumplió la ley? Nosotros tenemos que haber vivido cumpliendo esos mandatos. Mas sin embargo, Cristo vino y cumplió toda la ley de principio a fin. Entonces el día de hoy, iglesia, el Señor te dice: yo ya cumplí la ley. Yo ya cumplí con todo el amor, con todo el gozo, con toda la paz, con toda la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, para que no vengas ahora a decir no puedo, porque sí puedes, porque Cristo venció y tú eres más que vencedor, porque a ti no te tocó vencer, sino que tú te estás agarrando de lo que Cristo conquistó en la cruz. No sé si me estoy dando a entender. No hay nada, no hay obstáculo alguno que te impida crecer en los frutos del Espíritu, porque Cristo ya lo hizo por ti. Él ya lo logró en un cuerpo físico de carne y hueso como el tuyo y el mío. Él ya logró, Él ya lo vivió. Ahora tú solamente tienes que poner tu voluntad y decir: si quiero vivir en los frutos del Espíritu, si quiero que de mi espíritu broten esos frutos, si quiero. ¿Tú sabes cuántas veces me han gritado y me he tenido que callar? Ay, la hermana se cayó, yo le hubiera dicho. Los frutos. ¿Sabes cuántas veces me han lastimado y he tenido la oportunidad de decirle las verdades a la gente y no lo he hecho? Muchas. Sí ha habido una que otra ocasión que híjole, ahí estaba yo más en mi carne. Pero muchas veces. Frutos, amado, frutos, demos fruto. Ha habido cosas en mi vida, al decir mi vida yo hablo en general, en las que he tenido que aguantarme, porque quiero el fruto, que se vea el fruto. Y cuando yo dejo que el fruto se vea, entonces la situación se alinea, se acomoda y Dios me da bendición a mí. Yo era una persona que vivía constantemente en venganza y muy rencorosa. Yo era muy rencorosa, yo guardaba muchos odios en mi corazón. Esta persona me hizo, ok, me la va a pagar. Esta persona le hizo esto a mi papá, ok, después yo me desquito, después yo vengo. Así yo era. Fue lo primero que Dios confrontó en mi vida. Imagínate que yo le hubiera dicho a Dios: no, ¿sabes qué, Dios? Sí, mira, tu evangelio es muy bonito, las alabanzas bien padres, la iglesia bien padre, pero esta parte no la toques. Esta parte sí no. No, amado, muchas veces Dios nos ha permitido venir delante de sus pies y arrepentirnos, porque Él quiere formar su carácter en
en nosotros. El fruto del Espíritu, iglesia, lo podemos dividir en 3 relaciones. Hay frutos para contigo mismo, como el gozo, la paz y la templanza. Di conmigo, podemos dividir en 3 relaciones los frutos. Primer punto, conmigo. ¿Cuáles son esos frutos que tienen que ver conmigo? El gozo, la paz y la templanza. Punto número 2. Los frutos que tienen que ver con tu prójimo, con el que tienes al lado, atrás de ti, adelante de ti. ¿Cuáles son esos frutos? Tolerancia, benignidad y bondad. La tolerancia es la paciencia, así es. Paciencia, benignidad y bondad. Y di conmigo número 3. Los frutos que tienen que ver conmigo hacia Dios es el amor, la fe y la mansedumbre. Gloria a Dios. Me voy a ir viendo cada uno de los frutos del Espíritu. Quien guste anotar, va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Cuál es el primer fruto? ¿Cómo lo define la palabra al amor? Ese es el primer fruto. ¿Por qué fuiste justificado? Por el amor que Dios te tuvo, ¿o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, que no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna al lado de Cristo. Entonces, el amor es justicia. El amor de Dios te justificó, te hizo justo, y esto te ayuda a que tú ames a Dios. Y conmigo, a que yo ame a Dios. Porque es muy bonito que yo te diga Dios te ama, pero también tú amas a Dios. Sí, sí lo amas. O nada más yo. Amamos a Dios. Y amarlo por sobre todas las cosas. Búscame primera de Juan, Abby, por favor, 2:5. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a meditar en su palabra, en su amor, porque Dios nos ha amado y Dios nos ha dado todas las cosas porque Él nos ha amado. Amén. Y no es un amor cualquiera, es un amor, híjole, que nos redimió. Amén. ¿Qué dice primera de Juan 2:5? Más el que guarda su palabra, más el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Léanme la versión 60, iglesia. ¿Qué dice la versión 60, Reina Valera? El que guarda su palabra, en él está el amor de Dios. ¿Qué es guardar la palabra? Pásame una Biblia, por favor. César, pásame una Biblia para no quitarle las Biblias a mis hermanos. Pásame una Biblia. ¿Qué será guardar la palabra? Cuando yo recién comencé en el Evangelio y yo leí la Escritura, dije, guardar la palabra. Bueno, entonces yo creo que sí, yo creo que ha de hacer esto, ¿no? O sea, esta es la palabra y pues yo la guardo, así, que no se maltrate. Sí. ¿Sí será? Porque yo pienso que muchos han guardado su palabra, tanto la han guardado que no se la traen aquí, que la Biblia está ya guardada. Esto no es guardar la palabra, amados. Guardar la palabra es ponerla en tu corazón. El que hurtaba, no hurte más. Eso es guardar la palabra.
Y entonces dice el que hurtaba, ay no, pues ya no voy a robar. Porque dice la Escritura que si yo robaba antes, ya no robe, sino que trabaje y Él me va a bendecir. Y luego me da otra promesa donde dice que traiga los diezmos al alfolí y que lo prueben esto. Y Él me abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Eso es cambiar en el Evangelio. ¿Te fijas? Cómo el chip del ratero empieza a cambiar por la sola palabra de Dios. Eso es guardarla. Ay no, pues ya la guardé en mi cabeza y me sé de memoria. Hay muchas personas que se saben de memoria la palabra, pero pues nada más está ahí, en la memoria. No la bajas. Y nosotros les decimos, iglesia, ora por tus hijos, iglesia, instruye a tus hijos, iglesia, sirve para que tus hijos te vean sirviendo, iglesia, lee la palabra para que tus hijos vean que deben de leerla. En la mañana yo estaba arrodillada y vino Elías, mi hijo de 1 año, 11 meses, un niño de 1 año, 11 meses, y se arrodilló a un lado de mí. Ay, ¿por qué lo hizo? Porque lo ha visto. Porque sabe, escucha una alabanza y luego levanta sus manos. Iglesia, yo he entendido que lo que le siembras a tus hijos, eso va a dar un fruto tarde o temprano. Si le siembras odio, va a haber fruto. Si le siembras cizaña, va a haber fruto. Si le siembras amor, va a haber fruto. Si le siembras palabra de Dios, va a haber fruto. Y al final, ¿quién crees que va a disfrutar de esos frutos? Ustedes. Yo no. Tú podrás traerme tu criatura, yo lo bendigo y yo oro por él, y en mi casa también, y ayuno y hago vigilias, pero si papi y mami no dan testimonio, el pastor y su esposa no pueden hacer nada. Y yo lo he dicho muchas veces, recio y querido, aquí en esta iglesia y en otras iglesias y en otros lugares y en otras casas, porque yo también soy madre y también el pastor es padre, y también nos enfrentamos a la rebeldía de nuestros hijos. ¿Y qué crees, iglesia? Tú eres nuestro hijo espiritual. Demos testimonio, amados. Demos testimonio. ¿Qué más dice la Escritura, iglesia? Tenemos que aprender a amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma. Así también tenemos que aprender a amar al prójimo. Amén. Gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús, que esta iglesia camine conforme al crecimiento de los frutos de su espíritu. El gozo, amados, es el contentamiento, es la alegría, es la fuerza interior en medio de tu tribulación. Ay, ¿a poco en las tribulaciones yo voy a estar contenta, voy a estar feliz? Sí, porque es un fruto de tu espíritu, no es una emoción de tu alma. ¿Qué dice Santiago 1:2? Vuelvo a repetir, gozo es contentamiento, es alegría, es fuerza interior en las tribulaciones. Adelante, iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, en diversas situaciones. Así que de hoy en adelante, amado, yo te hago una invitación a que cuando pases por situaciones de aflicción, no pongas cara de limón, no pongas cara de que tienes cebolla en los ojos. Sonríe, porque tienes un Dios poderoso que puede obrar en esas situaciones. Un día yo le dije a la hermana, pero ¿por qué siempre usted tiene un rostro así muy rígido, muy
Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted debe de sonreír, debe vérsele la hermosura de la palabra del Evangelio en su rostro. Dijo, sí, tengo a Dios, pero también tengo un esposo. Híjole, hermano. Bueno, hermana, la Escritura dice que por la mujer creyente, el esposo viene también a creer. Permanezca y viva como creyente, dando testimonio para que su esposo ame al Señor de todo corazón al ver el reflejo de Cristo en usted. ¿Qué más sigue diciendo? Ya vimos el amor, que es comparado con la justicia. Ya vimos el gozo, que en medio de las tribulaciones tenemos que tener contentamiento. La paz. Vamos a Filipenses 4:7. ¿Qué es la paz, iglesia? Yo no te estoy hablando de emociones, yo te estoy hablando de resultados que tienes que ver en tu vida por la búsqueda que tú tengas con Cristo. La paz es la tranquilidad, es la libertad de tu mente sobre pensamientos tormentosos. Es el reposo de Dios, es el vivir fuera de preocupaciones y fuera de ansiedades. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros sentimientos. Vamos a leer la versión 60. Hermana Tere, ¿me puedes leerla fuerte y clara? Sí. Y la paz que sobrepasa tus pensamientos, la paz que sobrepasa las situaciones, esa paz solamente viene de Cristo. Hay gente que tiene paz cuando le salen bien las cosas, y hay gente que no tiene paz porque las cosas no le salen como él o ella quiere. Eso no es la paz. Dios no quiere que vivas controlando tu día a día. Dios quiere que aprendas a abandonarte en sus brazos y a depender de Él. Dios quiere que entregues a tu esposo, a tu esposa, el problema, la situación, la economía, lo que sea que te robe la paz de Cristo, vengas y le entregues. Tus hijos, tu negocio, la economía, el patrón, la vecina, el perro de la vecina. Híjoles, que veces, que tantas cosas que nos quitan la paz. Hemos atendido infinidad de casos por ansiedad. La ansiedad es la ausencia de la paz de Dios en la vida de las personas. Por tanto, la ansiedad es la ausencia del fruto de la paz en la vida de los cristianos. Paciencia. Ya me lo acabamos. Paciencia, dice. ¿Qué es la paciencia? Soportar con gozo. El gozo no es alegría, El gozo va más allá de la alegría. La paciencia es, ándale, soportar con gozo las fallas de los demás. Ah, caray. ¿Sí dice eso? Soportar con gozo las fallas de los demás. Ser tolerante. No enojarse. Efesios 4:3. Soportar con gozo las fallas de los demás, ser tolerantes con el prójimo y no enojarnos. Nos cuesta mucho trabajo eso. Yo me incluyo en esta parte. ¿Qué dice Efesios 4:3? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Aquí a la iglesia venimos a adorar a nuestro Señor, a refugiarnos en su presencia, porque ya oramos toda la semana, ya buscamos a Dios toda la semana de manera individual. Todos venimos a la iglesia ayunados, todos venimos a la iglesia con horas y horas de oración que hicimos en nuestra casa, se la creen ustedes. Todos llegamos aquí a la iglesia con horas y horas de alabanza
alabanza allá en la casa y venimos a reunirnos como esos pequeños carboncitos encendidos o como esas pequeñas llamitas encendidas, nos reunimos y se hace una gran fogata. Así tenemos que venir, llenos de Dios, llenos de Dios. Pero parece que entendemos que a la iglesia venimos llenos de problemas para que Dios solucione los problemas y Dios solucione los problemas que tengo por las malas decisiones que he tomado. Y no, Dios nos enseña a tomar buenas decisiones. Dios nos dice cómo tomemos buenas decisiones. No buscamos a Dios en el problema, lo buscamos antes, para que si se suscitara algún problema, pues entonces en el problema buscar la dirección de Dios. Pero te aseguro 100%, iglesia, que si tú buscas a Dios antes de tomar la decisión, yo de verdad le digo a la iglesia, a la gente, hermano, ¿ya buscaste a Dios? ¿Ya se lo dijiste a Él? Pues sí, yo oro, pero pues es que busca a Dios, busca a Dios, búscalo de todo corazón. Yo aprendí a buscarlo en situaciones muy difíciles, aprendí a buscarlo porque Dios me hizo entender que nadie más iba a ministrar mi vida como Él lo iba a hacer en esos tiempos de búsqueda. La paciencia es soportar las pruebas, iglesia, es mantenerte con buen ánimo a través del tiempo. Hebreos 6:15 nos lleva también esta paciencia a heredar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha prometido Dios? La Escritura son promesas que Dios ha dado a nuestra vida. En el mundo, dice la Escritura, tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Esa es una promesa. Entonces tu promesa es que confíes porque Cristo ya venció al mundo. Entonces esa es tu promesa, ten paciencia y confía. Confía, con fe, ten fe. Camina con fe, camina confiado, confía en que Dios va a cambiar tu matrimonio, confía en que Dios va a cambiar tu vida, pero tú haz lo que a ti te toca hacer. Buscar a Dios, vivir para Dios, confía, hazlo con fe. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer la versión 60. Hebreos 6:15, más fuerte. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria a Dios. ¿Cuáles frutos faltan? Benignidad. ¿Qué es ser benigno? Ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Eso bueno? ¿Ok? ¿Qué más? Una persona benigna es una persona que restaura. Es una persona que no es agresiva. Es una persona compasiva. Es una persona que no hiere, es una persona que perdona y es una persona que no hace mal a nadie. Seamos benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros. Aquí, en esta casa, porque esta también es tu casa. Gracias, bro. Benignidad, Romanos 3:4. ¿Qué dice? Benignidad, no ser hirientes, restauran, no son agresivos, son compasivos, perdonan, no hacen mal a nadie. Romanos 3:4 dice: en ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está
escrito para que sea justificado en tus dichos y venzas. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, iglesia. Yo creo que el día de hoy estamos aprendiendo bastante. Y si lo vives, tu vida va a cambiar tremendamente. Bondad. Efesios 5:9, vamos a leer primero el versículo. Quien lo tenga le puede dar lectura. Efesios 5:9. ¿Qué dice? Otra vez más fuerte. El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. La bondad es hacer el bien a todos. A todos. Di conmigo, a todos. Incluyendo los que no nos quieren. También hay que hacerles el bien. A todos. Y luego dice, desear que todos sean bendecidos. Aquí sale sobrando la envidia, porque tú debes de desear que a todos les vaya bien. A todos, iglesia. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre, estamos en un mismo sentir y debemos de vernos con buenos ojos, deseándonos que nos vaya bien a todos. Ay, no, que me vaya mejor a mí que a él, porque yo sí me lo merezco, yo sí vengo a las oraciones de las 11. El de allá llega a la hora del diezmo ya nada más. No, iglesia, no. Tenemos que darnos la mano. Tenemos que orar unos por otros. Y yo también te voy a decir algo. Cuando tú amas a alguien, también le dices con amor y con sabiduría en lo que está fallando. Dije con amor y con sabiduría. Porque hay mucha gente que te dice tus fallas como intentando herirte, como intentando destruirte, como intentando lastimarte. Y ahí no hay un cambio. En la blanda respuesta, ¿verdad? Dice que apacigua la ira, con paciencia y con amor y con sabiduría, exhortar. ¿Sabes, iglesia? Tú puedes ver aquí las caras de todos. A ver, voltea a ver a todos tus hermanos, voltea así, a verlos a todos, ¿verdad? Todos estamos guapos, porque tenemos a Cristo. Despeinado. Pero tú no sabes el costal que carga cada hermano. Tú no sabes la tristeza que pueda tener cada hermano. Tú no sabes, pero Cristo sí lo sabe. Por eso cuando vengas a la casa del Señor, sonríeles, abrázalos, dales la mano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué comiste en la semana? ¿Cómo la has pasado? Apoyémonos, iglesia. A mí me decían mucho mis papás, si aquí en la casa no nos queremos, no nos amamos y no nos protegemos, ¿tú crees que allá afuera? Pues sí, en casa, aquí estás en casa, ama, refleja a Cristo, cambia por favor, porque si el día de hoy en la noche viene el Señor, híjole, te quedas a ser refinado, a ser perfeccionado por la prueba, para que puedas ir a la presencia de Dios. ¿Eso quieres? No, yo tampoco. Entonces, acércate con toda confianza al pastor y dile, mire pastor, yo sé que ya he venido con el mismo cuento, pero necesito que me ayude. Yo a muchos hermanos les he dicho, yo me pongo a ayunar contigo. Yo me pongo a ayunar contigo. Yo lo hago. Los dos hacemos equipo, unimos fuerza. Dios nos escucha. Pues sí, pero ¿cuándo va a ayunar?
No, es que ese día yo no puedo. ¿Es tu causa o es la mía? Iglesia, ¿sí me estás entendiendo? Fe, fidelidad. Di conmigo, fidelidad. La fe es la fortaleza para soportar las pruebas, viendo las cosas invisibles. ¿Cómo vamos a ver lo invisible? Si es invisible, hermana Gaby. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Hebreos 11:27, ¿qué dice? Quien lo tenga le puede dar lectura. Alguien por ahí me busca Mateo 11:29 y otra persona búsqueme por favor Segunda de Timoteo 1:7. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Sostente así. Sostente así. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la docilidad, es adaptarse el uno al otro, es ser sumiso el uno al otro, es ser sumiso a la voluntad de Dios, iglesia, soportando las cosas difíciles. Una persona con mansedumbre no es una persona dura, no es una persona negativa, gracias a Dios. La mansedumbre te ayuda, iglesia, te ayuda a ser una persona dócil a Dios. ¿Qué dice Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso en vuestras almas. Hallarás descanso en tu alma. Ya no luches, de veras, ya no. Ya abandónate. Ya salgo por tu matrimonio, por tu suegra, por tu suegro, ya salgo por tus hijos, por amor a Dios, ya. Descansa, dale descanso a tu alma, de veras. Tú vienes a escuchar un monólogo, no, vienes a escuchar la palabra de Dios. Templanza es el dominio propio, es el autocontrol, es aborrecer el pecado. Di conmigo, aborrecer el pecado. Yo me acuerdo cuando yo pecaba voluntariamente, ay, me da vergüenza. Digo, ay, yo hacía eso, ay, Dios mío. ¿Sabes por qué llega el momento en que nos da vergüenza? Porque crecimos y entendimos que el vivir de esa manera no nos trae bendición. Le fallamos a Dios y nos atamos nosotros mismos. Si tú aún practicas algún pecado voluntario, ¿qué es un pecado voluntario? Que tú sabes que no está bien que lo estés haciendo, pero tú dices, yo lo voy a hacer por los míos, lo voy a hacer. Eso es pecar voluntariamente. Cuando tú pecas de manera involuntaria, no sé, se me ocurre que vas caminando descalzo en tu casa y te golpeas el dedo pequeño del pie y dices, ¡hijo de Dios! ¿No? Se te salió un sapo, una rana, una culebra por ahí. Pecaste involuntariamente, o sea, fue un impulso, fue algo así como que, ¿no? A mí no me pasa, gracias a Dios, pero se me ocurrió ese ejemplo. Dominio propio, iglesia. La templanza te da dominio propio, te da autocontrol, o sea, que tú mismo puedas controlarte porque eres dócil a Dios. Te ayuda a dominar tus emociones y a controlar, di conmigo, mis pensamientos. Tenemos que renovar nuestra mente en Cristo. Segunda de Timoteo 1:7, con esto termino y te pones de pie, iglesia, por favor. Ay, eso es bueno. ¿Qué dice, iglesia? Segunda de Timoteo 1:7.
Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Él ya no lo dio. Todos los frutos ya los conquistó Cristo en la cruz, hermanos. Ya nada más nosotros tenemos que tener voluntad. Ya no te preocupes si el de al lado se arrepiente o no. Tú arrepiéntete, tú haz tu parte, tú haz lo tuyo.